Hola a todos, bienvenidos a este video donde analizaremos algunos de los temas más relevantes de la macroeconomía colombiana en los últimos años. A lo largo de esta presentación exploraremos 5 grandes ejes temáticos que nos permitirán entender mejor el comportamiento económico del país y sus desafíos actuales. Primero, hablaremos sobre la inflación. Veremos cómo ha evolucionado entre el 2020 y el 2024, qué factores la han impulsado, como la pandemia, el conflicto en Ucrania o el aumento del salario mínimo, y cómo ha afectado a ciudades como Cali, Medellín y Bogotá. Luego pasaremos al tema del desempleo. Analizaremos su comportamiento en distintas regiones del país, los tipos de desempleo que existen y cómo ha impactado especialmente a zonas como la región pacífica y la ciudad de Bogotá. En tercer lugar, abordaremos el Producto Interno Bruto. Estudiaremos su crecimiento en los últimos 5 años, los sectores que más han contribuido, como el comercio, la tecnología y la minería, y aquellos que han tenido dificultades, como la agricultura y la construcción. Después, entraremos en el análisis del modelo ISLM, una herramienta clave para entender el equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado monetario. Veremos cómo se relaciona el ingreso, la inversión, el consumo y la tasa de interés, como ejemplos y gráficos que lo explican de forma sencilla. Y finalmente, cerraremos con un recorrido por la balanza de pagos de Colombia. Explicaremos sus componentes, la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera, y analizaremos el déficit comercial, la balanza de servicios y las transferencias internacionales. La inflación en Colombia ha sido uno de los fenómenos económicos más relevantes en los últimos 5 años. Entre 2020 y 2024, el país vivió una fuerte variación en los precios, con un pico en 2022, donde la inflación alcanzó el 13,12%. Este aumento fue impulsado por factores como la recuperación post-pandemia, el conflicto en Ucrania, el aumento del salario mínimo, la devaluación del peso colombiano y una política expansiva que incrementó la liquidez. Si observamos por regiones, ciudades como Medellín y Barranquilla registraron las tasas más altas, mientras que Bogotá y Cartagena se mantuvieron ligeramente por debajo del promedio nacional. En el caso de Cali, por ejemplo, se identificaron varios tipos de inflación. Inflación galopante en 2022, inflación de costos por el encarecimiento de insumos, inflación de demanda por el desbalance entre oferta y demanda. Las consecuencias han sido claras: pérdida del poder adquisitivo, aumento de costo de vida y mayores dificultades para las pequeñas empresas. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de políticas públicas más equitativas, fortalecimiento de la producción local y mejoras en la infraestructura logística para reducir los costos. En este segmento, el proyecto se enfoca en el desempleo de Colombia entre 2020 a 2024, utilizando los datos de la encuesta integrada de hogares. El objetivo es extender la proporción de la población que está en edad de buscar trabajo o que no tienen empleo y lo buscan activamente, analizando su comportamiento a nivel rural, nacional, urbano y por regiones. La recuperación de empleo post-pandemia fue generalizada pero con ritmos heterogéneos entre regiones, destacando la región andina por su desempeño y la pacífica por sus desafíos persistentes. Esto sugiere la necesidad de políticas de empleos diferenciales. A pesar de la recuperación inicial, la estabilización o ligero repunte del desempleo en los últimos años, 2022 a 2024, indica que persisten desafíos estructurales o que el ritmo del crecimiento económico no es suficiente para absorber plenamente la fuerza laboral. En caso de Bogotá, con su rápida recuperación y estabilización en niveles más bajos, puede reflejarse la dinámica de las grandes ciudades como polos de empleo y su mayor capacidad para adaptarse y generalizar oportunidades laborales. Dando continuidad en el PIB, se analiza su evolución tanto en términos de valor total como de crecimiento anual y se examinan las tendencias de los sectores económicos que contribuyen a dicho PIB.
La economía colombiana mostró una resiliencia notable al recuperarse vigorosamente del shock en la pandemia del 2020, con un crecimiento robusto entre 2021 y 2022. Sin embargo, se observa una clara deceleración en el ritmo de crecimiento del PIB de 2023 a 2024. Esto podría estar relacionado con factores de altas tasas de interés buscando controlar la inflación, el impacto de los factores climáticos en la agricultura y los desafíos estructurales. El análisis sectorial releva una economía con desempleo heterogéneo, mientras que el comercio, la TI y la minería de hidrocarburos fueron motores de crecimiento. La construcción y la agricultura enfrentaron importantes obstáculos. Esto subraya la necesidad de políticas diferenciales para apoyar la diversificación y la resiliencia de la economía. A pesar de la desaceleración reciente, el crecimiento absoluto del PIB en el 2024 y su posición en el ranking global demuestra que Colombia sigue siendo una economía relevante, aunque con el desafío de mantener un crecimiento sostenido y equitativo. Análisis del equilibrio en el mercado de bienes, servicios y monetario, modelo ISLM aplicado a Colombia. Hola, mi nombre es Norma Alejandra Tinjacá y en este video les hablaré sobre cómo se alcanza el equilibrio macroeconómico a través del modelo ISLM aplicado a la realidad económica de Colombia. Este modelo nos permite entender cómo interactúan el mercado de bienes y servicios con el mercado de dinero y cómo las decisiones del gobierno o del Banco Central influyen en la inflación, el empleo y la producción. ¿Pero qué es el modelo ISLM? El modelo une dos curvas, IS que representan el equilibrio en el mercado de bienes y servicios y LM que representa el equilibrio en el mercado de dinero. El punto donde se cruzan indica el equilibrio general, es decir, el nivel de producción Y la tasa de interés I. Ejemplo aplicado a Colombia. En nuestro análisis vimos que en 2022 Colombia vivió una inflación del 13,12% y en ciudades como Cali llegó al 13%. Esto fue por el aumento de insumos, transporte y efectos externos como la guerra en Ucrania. Para controlar esa inflación, el Banco de la República subió entonces las tasas de interés, lo que hace que la curva LM se mueva. A mayor ingreso, mayor demanda de dinero y para equilibrar, las tasas deben subir. También analizamos el desempleo. Tras el pico en 2020, Bogotá bajó del 23,7 al 9,7 en el 2024, pero en regiones como la Pacífica el desempleo sigue siendo alto, lo que reduce el consumo y afecta a la curva IS. En resumen, el modelo ISLM nos ayuda a entender cómo se mueven la producción y las tasas de interés cuando enfrentamos inflación, desempleo o cambios en la política económica. Aplicado al caso colombiano, vimos cómo estos factores han afectado el equilibrio en los últimos 5 años. El análisis de la balanza de pagos de Colombia durante el periodo 2020-2024 revela un patrón de desequilibrio externo persistente. Principalmente es impulsado por un déficit recurrente en la balanza comercial. Este déficit es estructural, que quiere decir que es el resultado de una fuente de dependencia de las exportaciones de productos como el oro, el petróleo, el carbón, el café, que hacen que la economía colombiana sea más vulnerable a las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional. A su vez, las importaciones colombianas están denominadas por el bien capital y intermedios de consumo necesarios para la inversión productiva y la satisfacción de la alta demanda. ¿Cuáles son las consecuencias? La consecuencia más significativa de este déficit comercial es la necesidad de que Colombia necesita una financiación externa. Colombia debe recurrir a préstamos internacionales, a inversión extranjera. ¿Para qué? Para cubrir esa brecha entre lo que gasta y lo que recibe en divisas. Y esta dependencia de financiamiento externo debe aumentar la deuda, lo que hace es que aumenta la deuda externa del país y a su vez deja al país vulnerable a los flujos de capital global y a las tasas de intereses internacionales. Y continuando con la balanza en los pagos y las cuentas, vamos a hablar de las cuentas de capital. Y bueno, aunque las cuentas de capital no tienen como
o sea, sí tienen importancia, pero no tanta importancia dentro de la balanza de pagos. El país logra mantener el equilibrio en las cuentas, todo esto gracias a la cuenta financiera y a los cambios de reservas internacionales. Vemos que en el primer trimestre del 2024 se tuvo un déficit en la cuenta corriente porque se recibió poco dinero del exterior, lo cual muestra una situación difícil y se debe estar más pendiente de las políticas económicas. En resumen, la balanza muestra que la economía enfrenta problemas, especialmente con el resto del mundo. Para mejorar, debe ser más competitivo en las exportaciones y no depender tanto de las exportaciones básicas que ya tiene, como por ejemplo el oro y el petróleo. Además, también debe manejar bien la demanda interna para tener más estabilidad